Bienvenidos a Energía 21. En el encuentro de hoy vamos a seguir compartiendo con usted algunas de las expresiones más fuertes escuchadas en el seminario Actualidad energética y perspectivas para el país. Entonces, primero quien hace posible el encuentro y luego ya nos detenemos en lo que dijeran algunos de los expositores. Presenta Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles. El doctor Félix Herrero habla de la crisis energética mundial y de la crisis energética argentina. En el tema de la crisis energética mundial, él hace un análisis y destaca que los antecedentes que existen en el mundo no tienen coincidencia con la situación actual. La crisis actual es por la baja del precio. En los otros antecedentes, la situación fue diferente. La situación llevó a que el precio subiera. Acá el precio bajó un 60% y si bien recuperó un poquito, aún se mantiene bajo. Y todos los analistas indican que el precio se va a mantener muy por debajo del conocido en el 2014 y que produjo la crisis. Lo escuchamos a Félix Herrero. La crisis energética en el mundo se empieza a manifestar con la pérdida de autoabastecimientos. Y hay dos crisis energéticas anteriores a la actual. La del año 1973 y la del año 1979 y 80. Las dos tienen la misma característica. Producen la suba del crudo y del gas natural. Y la actual crisis, nacida el año pasado y continúa este año, que es la primera crisis con baja del petróleo crudo. Entonces estamos en una situación que hay que comenzar a analizar. Del año junio del año 14 a los $60 el barril de hoy, ha caído un 60%, ha subido últimamente. Estados Unidos tiene una crisis geológica con una duración de sus yacimientos convencionales, y ha adoptado el fracking, que también comienza a tener una caída actualmente, abril, mayo, junio, en sus 5 o 7 principales formaciones. La crisis de Estados Unidos también está por el agotamiento y maduración de su petróleo convencional. La República Argentina tiene una crisis de inversión, una crisis política energética que supongo que va a plantear después sobre la crisis política de la Argentina, y un sistema de subsidios en los precios que es limitante a su posibilidad de inversión y desarrollo. Mientras en todo el mundo hay caída de los precios internacionales, Argentina, vía subsidios, tiene una suba del precio internacional. Esto es increíble, es el único país del mundo que subsidia a las grandes extractoras de petróleo del mundo. Argentina, ya lo dije, es el país de los subsidios, $67 el barril, 7,5 millones el BTU de gas, con aumento de combustibles, que lo paga el Estado por subsidios y el usuario en la estación de servicio. Hay que tener en cuenta la importancia que tiene Argentina en el mundo petrolero. Hay gente que sigue creyendo que somos un país petrolero. Sigue creyendo gente que acá hay muchísimo petróleo y negocios para realizar. Incluso han convertido a Vaca Muerta en una especie de Eldorado. Argentina tiene el 1 por 1000 de la reserva de petróleo del mundo. 0,1%. Argentina extrae el 7 por 1000 de ese petróleo. O sea, extrae más de lo que tiene. Con el gas pasa lo mismo. Tiene el 2 por 1000 de la reserva de gas del mundo y extrae también el 0,7 o el 7 por 1000 de la extracción de gas. Es decir, Argentina está mostrando que en los dos modelos de economía petrolera del mundo
ha elegido por aquella que extrae más de lo que tiene. Eso fue lo del año 94, cuando pasamos a ser país exportador de lo que no teníamos. Si hay dos modelos, el modelo noruego, que es convertir reservas petroleras en reservas monetarias, por eso tiene el fondo de reserva energética más grande del mundo, comparado con privados y públicos, 800.000 millones de dólares es este fondo, 2 PBI anuales argentinos, etcétera, etcétera. Entonces ellos han elegido, bueno, agotemos el gas del norte, pero tengamos las principales reservas mundiales. Esto difiere del modelo de Arabia Saudita y de otros países del Medio Oriente, donde la preservación de la reserva petrolera es más importante que tener reservas monetarias o de divisas. Y las tienen, porque también tienen fondos de reservas estratégicas. Pero en estos dos modelos hay uno, yo conservo el petróleo porque va a tener una vida más larga de la que se dice, y otros que dicen, no, acá se viene la ola, hoy veíamos un dibujo, se viene la ola de las nuevas energías, que el petróleo como tierra, había un periodista, Neusta, el petróleo bajo tierra no vale nada. Hoy día, cuando hay un proceso de agotamiento, el petróleo bajo tierra vale muchísimo, no nada. Entonces Argentina ha optado por un modelo de extraer más que de reserva. El fracking no solamente tiene efectos que siempre se consideran, que son de tipo ambiental y de salud pública, y de salud animal. Hay temas económicos del fracking que van teniendo cada vez más relevancia, en cuanto las formaciones de fracking también empiezan a manifestar agotamientos. Los costos del fracking son superiores. La inversión es 3 veces más, la operación 2 veces más que el convencional. Tiene menos duración. Vayamos a nuestras leyes. Bueno, las concesiones se daban prorrogadas hasta 45 años. El fracking no tiene vida útil más de 10 o 12 años. Esto produce el efecto burbuja, que es el efecto Ponzi. Un señor Ponzi en 1921 que logró una cosa genial. Prestaba a altos intereses, entonces tenía nuevos muchos clientes. Con esos nuevos muchos clientes pagaba las tasas de intereses altas de los viejos clientes hasta que la cadena se rompió. Esto pasó con el fenómeno Madoff hace 2 años o 3 años. Y eso pasó también en la Argentina con el fenómeno, el caso Curatola, que hizo lo mismo. Bueno, estas pirámides ficticias se caen. Y esto puede pasar con el fracking. El fracking está discutido en Estados Unidos desde que comienza. El fracking se descubre en el año 44, un geólogo de la Shell en Estados Unidos. Se comienza a aplicar hacia el año 2000, 2010, cuando se modifican las leyes que tenían beneficios, las leyes de agua que tenían subvenciones, las leyes del ambiente y del agua dulce y limpia. Se elimina esa ley y el vicepresidente Cheney pasa los subsidios al fracking. Y ahí el fracking comienza a desarrollar con fuerza de subsidio. Pero este problema ambiental, de salud, económico, se multiplica en otro nuevo fenómeno, el fenómeno institucional. Pasa a ser un problema de derecho público el fracking. Yo lo recuerdo, en Estados Unidos hay 241 condados que tienen prohibido el fracking. Repito, al año actual hay 241 condados que han prohibido el fracking. Argentina, tenemos 39 municipios que han prohibido el fracking. Entonces viene el tema jurisdiccional, el conflicto. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que los elementos básicos del fracking o de la explotación petrolera y gasífera es una función de la nación. Pero
las provincias y los municipios tienen la complementación de esa facultad complementaria con la nación. Bueno, ¿ahora qué pasa? 5 saltos ya hubo un problema. En Estados Unidos, la ciudad de Denton, la ciudad de Texas, la ciudad universitaria de Texas, prohibió por un plebiscito, 58 contra 42, en el mes de noviembre, los representantes del Estado sacan una ley por la cual prohíben a los municipios legislar sobre el fracking, y esta semana el alcalde y el consejo del alcalde de la ciudad de Denton abrogan el plebiscito de la ciudad, ya que hay otro conflicto muy grande. Entonces, preparémonos que los conflictos van evolucionando, pero el fracking sigue produciendo conflictos. Como bien dice el doctor Félix Herrero, en el tema del fracking o de las energías no convencionales se suscita otra cuestión más allá de salud y de los temas ambientales, y es el conflicto que se generan entre las provincias, los municipios que se oponen al fracking y la decisión nacional de avanzar con fracking. Entonces aquí estamos frente a una situación de derecho y lo queremos destacar. Vamos a escuchar a continuación al ingeniero Emilio Apud, quien hace referencia a la situación actual es esta, que se encuentra el nuevo gobierno. Entonces él dice, bueno, el nuevo gobierno puede sostener una línea similar a la manifestada hasta ahora o puede generar un cambio. Pero, sea lo que sea, la situación actual es esta. Lo escuchamos a Apud. Bueno, empecemos con el diagnóstico. Ha habido una caída de la producción y de las reservas de hidrocarburo de una forma sostenida todos los años desde que empezó este gobierno, con el gas en el 2004 y con la de petróleo que ya venía desde el año 99. Producción de petróleo y gas. Ahí tenemos en la línea verde, ¿no? Fíjense, ahí está. Estamos hablando del año 2002-2003, ¿sí? Cómo cayó la producción de petróleo y la producción de gas. Esto ténganlo en mente porque después voy a mostrar otro gráfico relacionándolo con la demanda, ¿sí? Es decir, ha habido una abrupta caída, ¿no? Y constante a pesar de que la demanda fue en aumento. En esta otra se pueden ver las reservas, que es un tema clave para el sector petrolero, ¿no? Una empresa petrolera funciona en la medida que tenga activos de reservas y acá evidentemente la señal que hubo fue no invertir en ampliar las reservas, ampliar el capital de las empresas en la Argentina, sino usar lo que había, ¿no? Entonces, la producción cayó, pero cayó menos que las reservas. ¿Por qué? Porque evidentemente no hubo nuevas tareas exploratorias. Fíjense el caso del gas, ¿no? Que es el rojo, que estamos casi a la mitad, estábamos en casi 2 y pico TCF y ahora estamos en 1,8, 1,9. Entonces, esto de acá significa una descapitalización muy importante. En el caso de la energía eléctrica, el gobierno se solaza de haber hecho grandes incorporaciones en potencia y generación, ¿no? O sea, en generación de energía eléctrica. Lo que hay que tener en cuenta es que la demanda histórica tendría que crecer del orden de unos 1000 megavatios por año, ¿sí? Y en todo este periodo de 12 años se ha incrementado en 7000 megavatios y de muy baja calidad. Energías renovables. Energías renovables ha habido leyes, decretos, promociones. Muchos legisladores se han llenado la boca con la promoción de la energía eólica, la energía solar, etcétera, pero lo concreto es que tenemos 180 megavatios nada más instalados después de 12 años de energía eólica,
cuando tenemos uno de los potenciales eólicos de los más importantes del mundo. Uruguay, sin ir más lejos, tiene mucho más desarrollo eólico que nosotros. Con respecto a la energía solar, cero, yo diría prácticamente. Está todo por hacer en energías renovables, ¿sí? Y para eso es necesario, como lo vamos a ver después, que vengan inversiones y que se generen las condiciones para que vengan. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas descapitalizaciones, de esta forma de tratar el sector energético en su conjunto, tanto hidrocarburos como energía eléctrica con las distintas fuentes? Ha habido un desabastecimiento, que lo podemos ver rápidamente en este gráfico. Fíjense que la demanda crece sostenidamente, que es la línea negra. Acá hubo un bajón con la crisis del 2001-2002, pero después la demanda crece sostenidamente. Acá se empieza a planchar un poco después del 2006-2007, pero no se plancha porque no haya incentivos para crecer, sino porque no hay oferta. Las exportaciones es en azul y las importaciones en rojo. Hasta acá veníamos con saldos positivos, que son los saldos externos del sector energético, con aportes. Empezó a bajar debido a que cayó la producción, empezamos a importar y estamos ahora acá abajo con este pequeño saltito que fundamentalmente se basa en dos valores, ¿no? Primero, que hay un poco menos de demanda por la actividad económica, y segundo, porque los precios de lo que importamos han caído drásticamente en virtud de la caída del precio del barril de petróleo. Otra consecuencia es en la inflación y en el déficit fiscal. Los subsidios el año pasado al sector energético significaron 120.000 millones de dólares, que lo ponemos todos los argentinos, ¿no?, para mantener una ficción de tarifas subsidiadas a quien no lo necesita, ¿no? Acá hay un esquemita de a qué nos llevan los precios políticos, ¿no? Es muy interesante porque acá, al fijarse un precio político y no un precio económico, que se puede justificar a lo mejor en épocas de crisis como era el año 2002, ¿no? En 2002 yo mismo decía, no se puede cargar más a la gente con un aumento tarifario como estipulaba la ley en una situación de crisis. Pero en el 2003 ya no tenía ningún sentido. Esos precios políticos, ¿no?, bajos, hoy bajísimos, producen un mayor consumo. Pero no un mayor consumo porque se consuma más, sino porque se consume mal además. Hay un dispendio, hay una exacerbación del consumo porque no cuesta. Y a su vez la señal es menor inversión y producción. Porque no es lo mismo que yo soy un inversor para producir petróleo o energía eléctrica o lo que sea, y tenga garantizada que las tarifas, que el usuario me va a pagar el precio justo, lo que vale, a que un funcionario me diga te lo voy a pagar, ¿no? Que de hecho no lo han cumplido, y si no, pregúntenle a Midling cuando se quedó con la parte de Denor. Entonces, mayor consumo, mayor inversión. ¿Qué produce? Bueno, para que no haya escasez, la importación. Pero por el otro lado, ¿no?, es necesario los subsidios. Los subsidios no son 100% lo que deja de pagar el usuario. Entonces, eso alimentado por la importación, ¿no?, y los subsidios producen el déficit fiscal, ¿no?, asistencia al Banco Central, inflación, presión sobre el tipo de cambio. Bueno, otra de las causas, como ya lo estaba mencionando, es la decisión de congelar las tarifas, ¿no?, que no tiene ningún sentido. Hoy está al revés, paga el 10% de los usuarios paga la tarifa plena y el 90% se beneficia con lo que le distribuye todo el resto del país, cuando tendría que ser al revés. El 90%, les puedo asegurar, por estudios que se han hecho, están en condiciones de pagar lo que cuesta la energía, y un 10% no. Y a ese 10% no se lo puede privar de un bien, un servicio como es el energético. Entonces hay que subsidiarlo, pero de una manera inteligente y racional y no permanente, como el caso que han hecho ahora con las garrafas, ¿no? Las garrafas ahora le dan a la persona que tiene un núcleo familiar con 2 salarios mínimos, le pagan, no sé, 2 o 3 garrafas por mes, y el usuario paga 20 pesos en vez de pagar los 97 pesos. Respecto a lo que decía Félix recién,
hay que tener en cuenta cuáles son los costos argentinos. No es que estén ganando mucha plata. Nuestra producción de barril es más cara que lo que vale ahora el barril internacional. Si ahora tomáramos una medida de decir que venga todo de importación, lo que esté por abajo de los precios de producción locales, la mitad de la industria va a la lona. O hay un serio problema social que el próximo gobierno va a tener que estudiar cómo lo resuelve, porque tampoco es justo que toda la sociedad esté pagando, digamos, deficiencias en la producción de hidrocarburos, ¿no?, como lo está haciendo ahora. Todos los analistas sostienen en que Argentina no puede seguir en el Festival de Subsidios. Y si sigue en el Festival de Subsidios, esos subsidios salen carísimos al conjunto social. Inflación, todo eso se debe a un festival de subsidios. El número más electrizante, ya que estamos en energía, se refiere a la cifra que se pagó en el año pasado, 2014, subsidiando a todo el área energética. 127.000 millones de pesos. En un estado donde hay varios sectores que están necesitando auxilio. La educación pública, la salud pública, etc. Sin embargo, el Estado decide subsidiar al sector energético, que en muchos casos no lo necesita, y subsidiar a una masa poblacional que en muchos casos puede pagar la energía por lo que la energía vale. 127.000 millones de pesos para subsidiar la energía es una cifra altísima. Vamos a escuchar finalmente las expresiones del doctor Tobalo en referencia a qué ha hecho la Federación de Entidades de Combustible frente a un panorama de cierres de estaciones de servicio. Caía una, otra, fueron cayendo 1.500 en un año, siguieron cerrando estaciones de servicio, desabastecimientos, alza de precios. ¿Qué puede hacer la federación que aglutina a los expendedores de estaciones? Y nos cuenta entonces qué hicieron desde la década del 90. Desde la Cámara hemos sufrido todos los trastornos que ha vivido la actividad de expendio de combustibles en los últimos 15, 20 años. El principal problema que ha enfrentado la actividad en la década pasada es el cierre generalizado de bocas de expendio. Desde la Federación se adoptó la decisión primero de estudiar las raíces del problema y después buscar alguna forma de remedio a nuestro alcance. Rápidamente, averiguando la estructura del mercado de combustible, encontramos que es un mercado muy concentrado, pocos actores, jugadores grandes, especialmente uno de ellos, donde virtualmente la competencia cuesta creer que exista una libre competencia. El punto que nosotros encontramos y que hemos criticado para la compañía YPF y que creemos que es una de las explicaciones de por qué la distorsión del sistema de precios, por qué, como decía recién el profesor, con un petróleo caro hemos tenido combustibles los más baratos de la región, y por qué hoy con un petróleo más barato tenemos los combustibles más caros de la región. Una de las explicaciones que nosotros hemos encontrado y hemos apuntado en una denuncia formalizada ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue la estructura de comercialización diseñada desde YPF a fines de los años 90, que se basa en la utilización de la figura de la venta consignada. En la década pasada se perdieron aproximadamente 2.500 bocas de expendio, el negocio se concentró, hoy se vende más combustible en algunas bocas de lo que se vendía antes. YPF tiene actualmente unas 1.500 bocas de expendio abanderadas, de las cuales 111 son bocas propias, 173 bocas pertenecen a una sociedad anónima controlada en el 99% de su paquete accionario por YPF, que es la operadora de estaciones de servicios.
Parte de esas bocas están arrendadas al Automóvil Club Argentino, parte de esas bocas están arrendadas a particulares y el resto, que son aproximadamente 1.250 bocas, son operadas por operadores particulares, pero con el detalle de que la casi totalidad de esas bocas venden combustible que es de propiedad de la compañía, donde el precio lo define exclusivamente la compañía. Los operadores no tienen ninguna injerencia en la formación del precio. Todos los precios se definen desde aquí, desde la torre de Puerto Madero, que tiene las oficinas YPF. Y de esa manera, una sola compañía se convierte en lo que reconoció no hace mucho tiempo el ministro de Planificación Federal, en una compañía testigo del mercado. Y en la República Argentina tenemos un decreto que aún no ha sido derogado, el decreto del año 2000, el decreto del año 2060. En uno de sus artículos establece ese decreto que las compañías petroleras no pueden operar en forma directa ni ser titulares de más de un 40% de las bocas que operan bajo su denominación marcaria. Nosotros hemos planteado que la red 21, llamada red 21 de YPF, esa red de consignado de 1.500 estaciones de servicio que operan bajo la directa administración de YPF, está violando esa prohibición. Lógicamente, aunque no sean bocas de titularidad directa de YPF, el decreto dice que no pueden operarse en forma directa. Y la venta consignada es una forma de operación directa en el mercado, es una forma de alineamiento vertical y es una forma de práctica anticompetitiva. La situación actual es esa, estamos esperando una resolución. No la esperamos bajo esta administración, porque esta administración no muestra ninguna voluntad de avanzar en esto, por el contrario, han mantenido intacta la estructura de comercialización de YPF después del año 2012, que es cuando tomó control de la compañía, así que mal podríamos esperar que la Red 21 deje de funcionar tal como la conocemos. Nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Recuerde que estamos en las redes sociales todo el tiempo. Chau, hasta entonces. Presentó Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles.